¿Estamos hasta ahí? Vamos a segunda. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. No sé si aparte de lo que dijimos, hay alguna cosa que usted pueda resaltar de primera tópica que sea importante que no se nos escape y nos quiera compartir. Y a ver. Y no sé en este momento. Acuérdense también de la idea de metapsicología, del análisis de los 3 puntos de vista. Tópico, dinámico, económico. Siempre tópico, dinámico y económico. También ¿sí? Tenemos los procesos primarios y secundarios. Sí. ¿Y qué es Bien, lo que que es hay? principio de realidad, que es principio de placer. Ese es un texto clave. Los 2 principios del acaecer psíquico. Importante para los psicopedagogos. Ayer justamente trabajábamos en la otra comisión los procesos que se van constituyendo a partir de este pasaje y que tienen que ver justamente con el aprendizaje. No sé si identificaron en el texto ustedes, donde Freud habla de la atención, la memoria, el juicio. ¿No? Eso es muy importante, ¿eh? El pasaje del principio de placer de determinadas funciones consciente, digamos, la atención y del preconsciente, o sea, sistemas psíquicos superiores. Profe, no se la entiende otra vez. No se me entiende. Que presten atención cuando leen el texto, los 2 principios del acaecer psíquico. Sobre todo el pasaje del principio de placer al principio de realidad. ¿No me escuchan? Sí, se entendió esa última parte, que tengamos en cuenta el texto de la acaecer psíquico. Porque a mí se me cortaron algunos videos de ustedes. Bueno, ¿Qué? vamos No. al marco de la segunda. ¿Qué vieron ustedes? ¿Por qué surge la segunda tópica? Profe, decía el texto que Freud, al darse cuenta de que la primera tópica no cubría todas las explicaciones que se presentaban en la clínica, porque aparecían unos fenómenos que él no había tenido en cuenta cuando escribió la primera tópica. Bueno, y ahí construyó la segunda tópica, elaboró la teoría de la segunda tópica. Está bien, Orlinda. Ahora, ¿cuáles eran esos fenómenos? Es verdad, entre la primera tópica y la segunda tópica ocurren determinadas cuestiones que Freud no puede resolver. Por eso crea la segunda tópica. ¿Y cuáles eran esas cuestiones? ¿Llegaron a ver o no? Sería la resistencia, profesora, cuando se va llegando al núcleo de lo inconsciente y cuando no puede poner en palabras lo que le sucede al paciente. Sería la resistencia, profe. Sería un elemento, digamos. Uno de esos elementos que él comienza a ver en el marco de la clínica es que él decía, si el paciente viene para curarse,
con toda la intención consciente de curarse, ¿por qué ocurren cosas que hacen que él se resista a la cura? Algo que actúa de la misma manera que el inconsciente, decía Freud. Y está bien lo que dice Orlinda. Aparece la idea esta de resistencia. Profe, sería o sea, como que él se da cuenta que en el yo hay una parte inconsciente, que serían los mecanismos de defensa. Él hablaba de yo desde la primera tópica, pero no hablaba de yo inconsciente, sino que no hablaba de yo, no. Más que de yo inconsciente, él no hablaba de yo con la misma acepción que tiene en el marco de la segunda tópica. Claro, porque él ahí pensaba que solamente que el yo era todo consciente. Y después como que se va dando cuenta de que en el yo actúan mecanismos que son inconscientes, que con eso lo relacionó con lo que decía la compañera, de estas resistencias que se presentan, digamos, ante la cura. En la primera tópica va a hablar del yo en un sentido de como marco de la persona, por así decirlo. Ajá. Y ya en la segunda tópica va a postular al yo como una instancia psíquica. Bien. Esa es una diferencia importante para comprender la idea de yo en el marco de la segunda tópica. Ajá. Cuando Freud habla de yo en el marco de la primera tópica y en el proceso de transición, él lo hace como yo, él habla de yo como sinónimo de la persona total, de la persona total, no desde una perspectiva psíquica. Recién en el marco de la segunda tópica, él va a decir que la persona posee una instancia psíquica en el aparato psíquico denominada yo. O sea que el yo sería como una fracción de la totalidad de la persona, ya no la totalidad. Eso hay que tener bien en cuenta porque a veces ahí hacen agua en los exámenes finales. Bien clarito. El yo tiene una acepción distinta en el marco de la primera tópica y en el marco de la segunda tópica. Porque Freud venía ya hablando de yo, pero no como instancia psíquica. Eso es importante. Claro, el profe había mencionado ahí como justamente que hay que tener en cuenta esta articulación que se da entre estos sistemas y esta tópica, decía el profesor. Sí. Porque después esta segunda construcción teórica que hace él, no solamente le da dinámica a la primera teoría, sino que se articula. En esa transición, digamos, como decía Orlinda hoy, aparece esta cuestión de la resistencia que lo va a llevar a Freud a pensar en la idea de yo y de mecanismos de defensa. Aparece algo como una defensa. Él veía que los pacientes que él atendía se defendían de la cura. Entonces como que algo entraba en contradicción. También aparece la idea del narcisismo, comienza a gestarse en ese momento. Así que a él le venía bien, digamos, científicamente hablando, construir la idea esta de yo, porque se acomodaba a las nuevas perspectivas teóricas que iba construyendo él. Acuérdense que su teoría no estaba ya formada cuando él comienza a utilizar el psicoanálisis, sino que progresivamente se va construyendo. Utiliza el marco de la primera tópica y como consecuencia de sus intervenciones desde ese marco, aparecen nuevas problemáticas a resolver. Esta cuestión de la defensa, la cuestión del narcisismo, porque parece ser que no todas las personas son susceptibles de ser analizadas, terapéuticamente hablando. Hay personalidades que no son analizables. Y entre ellas están aquellos trastornos narcisísticos, ¿no? O las personalidades narcisísticas. Bueno, estas son ideas que se van gestando, que van a dar lugar después al surgimiento de la segunda teoría. Y además, una de las cuestiones que se le planteaban es la gran pregunta: ¿cómo es que algo inconsciente llega a la conciencia? ¿Cuál es el elemento que motoriza ese tránsito? Es como que el sistema consciente tiene determinados
Ay, chicos que quieren entrar. Como que cada sistema tiene características particulares. Imagínense, qué sé yo, el sistema, vamos a pensarlo didácticamente hablando, el sistema consciente es todo blanco, el sistema preconsciente todo azul, el sistema inconsciente todo rojo. Y él veía que algún elemento rojo a veces estaba en el azul, uno azul a veces estaba en el blanco. ¿Qué elemento psíquico era el que colaboraba en ese tránsito? Tenía que haber algún elemento psíquico que así lo hiciese. Y ahí empieza a gestarse esta idea de yo. Él, si leen los diccionarios, van a ver que dice que esta es una teoría antropomórfica. Que la primera teoría es como más estructuralista. Es como para pensar los espacios de los sistemas y los contenidos. Pero había una cuestión dinámica que no se podía explicar en profundidad. Esto todo lleva a que se geste este marco de la segunda teoría, que como ustedes dicen, le da dinámica a la primera. Eso suelen decir frecuentemente. La segunda tópica le da dinámica a la primera, pero ¿qué quiere decir eso? Que contribuye a pensar cómo se llevaba a cabo ese tránsito de elementos de un sistema al otro. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Porque algunos cuadritos por ahí se me van y me pone tensa. Bueno. Y a diferencia de la primera tópica, esta segunda teoría, bueno, tiene, digamos, similitudes y diferencias. Entre las similitudes podemos pensar que, al igual que la primera teoría, va a hablar de tres elementos psíquicos que conforman la estructura del psiquismo. En este caso, las instancias. ¿Que son cuáles? El yo, el ello y el super yo. El ello, el yo y el super yo, porque ese es el orden cronológico de aparición, digamos. No sé cómo lo vieron. El ello, ¿cuándo aparece? El ello aparece en primera instancia. Primeramente somos solamente ello. ¿Cuándo sería eso? Porque en la primera teoría decimos que cuando nacemos tenemos como un psiquismo rudimentario primitivo, que progresivamente se va constituyendo el aparato psíquico. Y cuando nacemos acá somos todo ello, profe. Ajá. Cuando nacemos, o sea que el ello sería como una instancia que hunde sus raíces en lo biológico. Sí. Todo lo heredado. Las primeras vivencias infantiles, profe. Sí, como que todo buscamos el placer. Uh-huh. Freud dice, profe, que todo lo arcaico, todo lo genético tiene que ver acá. Todo lo que el niño trae desde el nacimiento. Ajá. Aún, o sea, no establece una organización psíquica como mencionó usted, pero de a poco. Ajá. Luego en el yo se constituye, el super yo ya tiene que ver ya con los padres. Uh-huh. Digamos que a diferencia del inconsciente de la primera tópica, el ello no se constituye, sino que viene dado. Cuando nacemos, somos todo ello. Así es. Uh-huh. Somos todo ello. Digamos que eso sería como el psiquismo primitivo con el que nacemos. ¿Sí? Que tiene en parte elementos adquiridos y en parte elementos heredados, dicen. ¿Se refería a eso? No sé qué sería lo genético. ¿Qué querés decir con eso? No, profe, yo me refiero a lo genético porque leyendo yo saqué una definición del ello. Consulté los diccionarios y leí el texto. ¿Qué decía? Acá yo puse como definición, contiene todo lo arcaico de la historia del bebé y la prehistoria.
todo lo heredado genéticamente, por ejemplo. En el ello recae toda la organización constitucional del sujeto, especialmente lo que se refiere a la organización corporal y pulsional, que es la energía. Y ahí yo hice una aclaración que cité a Freud. Freud aclara que en el ello se dan las primeras formas de fases de nuestra organización psíquica, aunque nosotros desconocemos cómo están constituidas o la forma de su expresión. Eso está en el texto. Bien, bien. Yo más que genético hablaría de filogenético. Hay, digamos, como un componente que sostiene Freud que tiene que ver, digamos, con la historia de la especie humana. Que como que el ello guarda un registro de todo eso. Lo genético por ahí. Profe, en cuanto a eso, a lo filogenético, por ahí yo lo pienso al ello como una instancia que está como más arraigada en ese sentido como a lo emocional, porque es como una instancia que se instala ya cuando el bebé nace, pero con el primer llanto, o cuando siente que le falta la respiración y tiene que aprender a respirar fuera del útero, con todas estas cuestiones biológicas, digamos. Más que nada con ese tipo de genética, porque no sé si uno, o sea, capaz lo hereda genéticamente a las emociones, digamos. Sí, no me queda muy claro lo que me querés decir, pero... Profe, ¿y en qué momento estaríamos hablando de que empezamos a hablar de la instancia del yo? Sabemos que el super yo se instala con la finalización del complejo de Edipo, pero ¿y el yo? Y no sé, yo quiero saber qué vieron ustedes. Ya sabemos que cuando llegamos al mundo somos como un ello psíquico, que en este ello psíquico hay elementos del orden de lo hereditario y del orden de lo adquirido, dice Freud, ¿no? Que allí habitan ¿qué? ¿Qué habita en el ello? Las pasiones. El reservorio de las pulsiones, profe. Sí, ahí habitan las pulsiones, habitan las pasiones. Es el reservorio de nuestros deseos. ¿Cómo, Natalia? Es el reservorio de nuestros deseos y motivaciones más ocultas. Más ocultas, sí, señora. Eso sería el ello. Ahora de ese ello psíquico inicial, digamos que es como la condición de posibilidad de aparato psíquico en el marco de la segunda tópica. ¿Qué debe acontecer para que ese ello psíquico progresivamente se vaya subjetivando, se vaya humanizando? ¿Puede ser que se tienen que dar las identificaciones, profe? Ajá, ¿cómo sería eso? ¿Qué es lo primero que se da? Lo primero que se da cuando nacemos. ¿Tomar la teta, profe? Sí, y si no toma. Toma la mamadera. Toma la mamadera. ¿Qué es ¿qué es lo que recibimos cuando venimos a este mundo? El contacto con un otro, profe. El contacto con un otro, que en general, ¿quién es? La madre, o quien ejerza la función materna. Muy bien. Ese ello psíquico que viene a este mundo es, digamos, como diría Lacan, un cachorro humano. Un cachorro porque no llega a ser humano. Necesita que acontezcan determinados procesos para llegar a humanizarse, a transformarse en humano o a que se dé un proceso de humanización. Somos cuando nacemos algo arcaico, rudimentario, un trozo de carne, digamos. Un trozo de carne, un organismo, un conjunto de órganos que funcionan en pos de la vida. Ahora no somos autónomos para vivir. Necesitamos siempre de ese otro que nos dé determinados vínculos o condiciones de sobrevida. Entre ellos hablamos de la mamá. O sea que sobre este ello psíquico se instala una relación intersubjetiva. Ese ello psíquico
pasa a ser cuidado por algo del mundo externo. En este caso, la persona que cumple la función materna. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, Bueno, le seguimos. en ese cuidado del otro, porque los primeros meses vieron que se habla de que hay una relación simbiótica entre la mamá y el bebé. ¿Lo vieron a eso en Evolutiva 1, por ejemplo? Sí, profe. Lo vieron. Eso significa que no hay discriminación yo, no yo, porque no existe algo como un yo. Lo que existe en esos primeros meses de vida, que generalmente son los primeros 6 meses, 6 y 8 meses, hay una relación simbiótica entre la mamá y el bebé, porque somos un hecho psíquico. Hay alguien del mundo externo que nos presta cuidado. Nos cuida, nos mima, nos toca y hace que muchos de los niveles de tensión disminuyan. Por ejemplo, cuando tenemos apetito es la que nos alimenta. Por supuesto que el bebé no reconoce que es apetito, que es hambre. Lo que siente es un incremento de tensión y una sensación displacentera. Y algo, una acción que hace que esa sensación displacentera disminuya. Porque el bebé no sabe que tiene una mamá, es la mamá la que sabe que tiene un bebé. ¿Se entiende? El yo como instancia psíquica aún no se ha configurado. Se va a ir configurando progresivamente a partir de este vínculo con el otro que va delimitándome en el sentido que del cuidado materno, ¿no? Mamá que me toca, mamá que me mira. ¿Ha levantado la mano Orlinda? ¿Sí, Orlinda? Profe, ahí sería la primera experiencia de satisfacción. Ahí sería la primera experiencia de satisfacción. Muy bien. Eso ya es relación, digamos, con el marco de la primera tópica. La experiencia alucinatoria de deseo se da está en el texto los 2 principios del acaecer psíquico. Tiene que ver con todo esto, con cómo se va. ¿Sí? Bueno, progresivamente ese ello psíquico es cuidado por un otro. A ese proceso de cuidado de otro y de delimitación libidinal, si se quiere, de ese organismo, de ese trozo de carne, se va a ir gestando progresivamente lo que Freud va a llamar el yo corpóreo. No sé si lo leyeron. Eso va a decir que el primer yo es un yo corpóreo, porque es el otro el que me va delimitando, tiene que ver con la piel, con el esquema corporal, con reconocerme yo dentro de ciertos límites diferentes del otro. Eso se va dando progresivamente en una relación hacia afuera, en una relación intersubjetiva. Ahora bien, también hay un vínculo, ese vínculo que se da hacia afuera va a dejar una impronta hacia adentro del mundo interno. Eso es lo que se llama la dimensión intrapsíquica. Hacia afuera el vínculo con el otro, hacia adentro procesos intrapsíquicos que tienen que ver con los procesos de identificación que hablaba hoy una compañera. No sé quién era. Esta es la doble línea de constitución del yo. Van a encontrar en el texto que dice, el yo se forma por el contacto del ello con la realidad. ¿Leyeron esto? Sí, profe, habla sobre una metáfora de cómo se forma el queso. Sí, exactamente. Exactamente. Yo antes le daba el ejemplo, después me pareció como muy burdo. ¿Vieron cuando dejamos un vaso de leche a temperatura ambiente? ¿Qué pasa si dejamos un vaso de leche a temperatura ambiente? ¿Qué pasa? Se hace una nata arriba. Se corta la luz. Se corta la leche.
se corta Mi la vida. leche, se forma ¿qué? Una nata arriba, ¿no? ¿Se imaginan la escena? Se corta, se forma como una nata arriba y abajo va quedando algo como un líquido, ¿no? Yo tomaba por ahí El suero, profe. el suero, va quedando el suero y arriba como una nata, pero lo tomaba como ejemplo para pensar esto que ustedes dicen. El yo se constituye a partir del ello por contacto con la realidad. Bueno, es como para pensar esa situación, ¿no? El ello psíquico que está en contacto con la realidad progresivamente va formando como esa nata que adquiere como características distintas. Pero la nata es leche y el suero también es leche. O sea, forman parte de la misma cosa. El yo no es otra cosa que ello modificado por el contacto con el mundo externo, dice Freud. Por supuesto que en ese contacto va adquiriendo herramientas mucho más exquisitas, más sofisticadas que las que posee el ello, pero no por eso el ello deja de ser poderoso, porque el yo hunde sus raíces en el ello. De hecho, tiene una parte inconsciente, dice Freud, ¿no? Por ahí es una figura mental como para pensar, comprender qué es lo que quiere decir Freud, no para que lo vayan a decir así, ¿eh? Profe, es como un proceso de adentro hacia afuera, ¿se podría decir? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por eso es que yo hablé, acuérdense que Freud y el profesor les habrá dicho, no hay una desde el psicoanálisis no hay una concepción de lo psíquico unidireccional, sino bidireccional. Porque la psicología clásica pensaba que el aparato psíquico, que el psiquismo humano, la conciencia era una copia fiel del mundo externo. Pensaba el psiquismo en términos de tabula rasa, digamos. Yo nazco y se me van imprimiendo experiencias y eso es lo que yo soy hoy. Para el psicoanálisis, no. El psicoanálisis piensa el psiquismo desde una perspectiva bifronte. El psiquismo en contacto hacia afuera con el mundo externo y hacia adentro con el mundo interno. Lo que más nos interesa a los que estudiamos psicoanálisis es el mundo interno. Porque la construcción hacia afuera es plausible de ser observada, de ser señalada, de ser mejorada. Ahora hacia adentro es de más difícil conocimiento. Sobre todo si hacia adentro implica inconsciente, ¿no? El aparato psíquico es de ahí la complejidad. Acuérdense que Freud habla de una realidad material y de una realidad psíquica. Muchas veces la realidad material no coincide con la realidad psíquica. Por eso es que sí. Pero el ejemplo de la leche estaba perfecto, estaba pensando mientras usted hablaba, porque si bien la leche entra en descomposición porque ya contiene ciertas bacterias que tienden a, pero el ambiente externo también aporta otro tipo de bacterias para que se corte, digamos. Inclusive después se puede entender super yo también después con ese ejemplo. Bueno, si a vos te sirve, es, digamos, una figura ilustrativa. Sí, me re sirve. Claro. Yo, por ejemplo, en mis aprendizajes yo uso mucho de esos recursos para comprender yo. Cada cual tiene los suyos propios. Pero está bueno, profe. Bueno, porque Freud es muy abstracto para decir estas cosas, las enuncia y después ya no las explica más, ¿no? Bueno, cuando habla de que el yo se configura a partir del contacto con la realidad, quiere decir eso, ¿sí? Que el ello psíquico está en una situación de gran vulnerabilidad. Nosotros dependemos del cuidado del otro para sobrevivir, ¿no? Y eso hacia afuera, ahí aparece la relevancia de la función materna. Ahora bien, todo lo que acontece hacia afuera deja su impronta hacia adentro, ¿sí? Que puede ser más o menos parecida o no. Las experiencias que vamos vivenciando, según el psicoanálisis, van dejando las huellas némicas, digamos, de los registros némicos de todo lo que acontece. Ese registro némico puede ser cercano a la experiencia vivida o no, sino que tiene que ver con la propia realidad del mundo interno.
¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede, en psicoanálisis no se puede generalizar. No podemos decir, por ejemplo, todos los hijos tuvimos un caso de un niño, Juancito, Rosita, que tuvo problemas de aprendizaje y los padres eran separados. No podemos generalizar y decir, todos los hijos de padres separados van a tener problemas de aprendizaje. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no es cierto. Porque hay hijos de padres que están viviendo juntos que también pueden tener problemas de aprendizaje. O sea que la realidad material no condiciona el mundo interno del sujeto, no condiciona mi mundo psíquico, no lo determina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si no, todos los chicos que tuvieron experiencias traumáticas de niño o fueron castigados o fueron violentados, todos serían asesinos seriales. ¿Entienden lo que quiero decir? No hay una relación de causa y efecto en psicoanálisis. Si viviste esto, vas a hacer esto. Porque las construcciones que hace el psiquismo son particulares. Por eso esta cuestión de doble entrada en la configuración del yo. Hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia externa y hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia interna. Y en lo interno se va a jugar un proceso psíquico que es inconsciente, que es la identificación. Ese yo se va a ir configurando y teniendo como soporte las identificaciones primarias, en principio, y luego las secundarias. ¿Vieron eso? Estamos hablando aproximadamente de los 6 a los 18 meses, 2 años, más o menos. El proceso en que se va configurando ese yo. Esto es importante poder ubicarlo porque supongamos que ustedes estén trabajando en algún lugar donde tengan que hacer prevención. En algún lugar maternal. Los niños están en proceso de constitución de su subjetividad. Entonces tienen que poder ustedes identificar aquellas cuestiones que son esperables que ocurran. Y aquellas que no. O sea, que el niño progresivamente se vaya diferenciando, discriminándose de los demás, es esperable y sí, es esperable aproximadamente a los 6 años, de los 6 meses a los 18, que haya un proceso de discriminación progresivo. ¿Entienden lo que quiero decir? El niño empieza a reconocer la mamá, el papá, a pedir agua, a pedir comida, a pedir un juguete. En ese mismo periodo, alrededor del año, adquiere la posición bípeda porque empieza a caminar. Previo a eso empieza a gatear. O sea, hay cuestiones también del orden de lo madurativo que colaboran en este proceso, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Esa diferenciación sería el yo, no yo, profe? Claro, ahí empieza a aparecer esta discriminación yo, no yo. Si bien no es inicialmente un yo lo suficientemente organizado, lo suficientemente maduro, es un yo lábil. Es un yo lábil todavía, ¿no? Y ahí, en ese proceso de discriminación, el yo va a adquirir cualidades diferenciales en ese proceso de desarrollo. Ustedes van a encontrar la idea de un yo realidad inicial. No sé si leyeron eso, que el yo no es el mismo a lo largo de su desarrollo, sino que inicialmente hay un yo realidad inicial que muda, ¿sí? Porque se produce una mudanza a yo placer purificado y luego a un yo realidad definitiva. Cada uno de estos yo, digamos, que es el mismo yo en diferentes momentos, tiene particularidades y modos de funcionamiento que son propios de esa etapa. No sé si eso llegaron a ver o no. No todavía, profe. No todavía. No, profe. Bueno,
No sé ya cuándo van a ver porque ya pasamos a sexualidad. Bueno. Profe, ¿en qué texto se puede encontrar esa discriminación del yo? Y ahí ustedes, en varios textos, lo van a encontrar en Narcisismo, lo pueden buscar en los diccionarios. Cuando habla, por ejemplo, lo van a ver al diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, buscan el apartado yo, y ahí aparecen todas las categorías: yo realidad inicial, yo placer purificado, yo realidad definitivo, yo ideal del yo. El yo como instancia psíquica es una de las más exquisitas, más complejas. O sea que si van a hablar del yo en segunda tópica, tienen que explicar todos los procesos. Claro, porque es muy ambigua la palabra yo, profe. Tiene como 20 páginas, yo tengo acá en el diccionario del yo. Ah, claro. Es muy... Esto estamos haciendo como un recorte, así como para que ustedes se orienten a la hora de ir a leer. Pero el yo como instancia psíquica, primero tienen que hablar de cómo se origina. El yo tiene como una doble génesis, por contacto con la realidad y por identificaciones. Tienen que saber qué es una identificación y cuáles son los tipos de identificaciones, la primaria, la secundaria y en qué consiste cada una. Este yo realidad inicial es transitorio, digamos. En el momento es como la primera discriminación del ello entre yo y no yo. Hay como una primera discriminación. Siguen entrando. ¿Cuál es el sentido entonces de la identificación, profe? ¿Conformar el yo nada más? ¿Cómo, Brenda? ¿Cuál es el sentido de la identificación? ¿Conformar el yo o tiene otros? Conformar el yo y por supuesto nutrirlo. Ustedes van a ver que en el aparato psíquico circula una energía, ¿no? Hay un componente energético que es utilizado por las diferentes instancias. Ahora bien, Freud dice que la única instancia que porta la energía es el ello. El yo y el super yo trabajan con energías prestadas, dice Freud. Eso quiere decir que el yo se va constituyendo, pero es como un auto sin combustible. El auto sin combustible no va a ningún lado, ¿verdad? Ni moto, ni nada. Por esa razón, este yo que se va configurando, que se va delimitando, necesita el componente energético, que no lo tiene. No lo tiene. Necesita el componente energético que le va a aportar el ello. Ustedes cuando lean el yo y el ello van a ver que inicialmente el ello psíquico, porque el ello psíquico no está discriminado del mundo externo, por lo tanto no puede mantener relaciones, vínculos con los objetos que no existen. Lo que tiene son investiduras de objetos, dice Freud. El ello psíquico, que porta la energía, actúa como los tentáculos de un pulpo, ¿sí? Y va como cediendo investiduras de objeto, pero sin objeto porque no tiene. Progresivamente, esto en un proceso progresivo, sí se van construyendo los objetos mediante la constitución del yo. Ahora el yo, para apropiarse de la energía, ¿qué hace? Porque el ello solamente inviste objetos. ¿El yo qué hace? Ay, quisiera estar en una clase para hacerle como un dibujo en el pizarrón, porque después lo vamos a retomar la próxima. Piénsenlo así. El ello psíquico es como una entidad cerrada que viene a este mundo, cerrada en el sentido que no reconoce mundo externo. Por eso no hay diferenciación yo, no yo, y hay una relación simbiótica con mamá. En la medida que se va configurando el yo, es como una puerta que se abre al mundo de los objetos. Es como una puerta que se abre al mundo, a la realidad externa. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahí, claro, es como que el yo se defiende de las pulsiones del ello, profe. Claro. Por eso el polo defensivo es.
sí, se defienden las pulsiones, pero también acuérdense lo que yo les dije, que entre todas las instancias y entre todos los sistemas hay relaciones de conflicto y de colaboración. Claro. Las diferentes instancias y los diferentes estratos entran en conflicto, pero colaboran entre ellos para la existencia de un equilibrio psíquico. El ello contiene las pasiones y siempre lo tratamos de controlar, pero el ello nos aporta algo también, ¿no? El ello nos aporta el componente energético al yo. El yo, ¿cómo se va a nutrir si no tiene energía propia? Necesita la energía del ello. ¿Y cómo la obtiene? Mediante la identificación. Esas son las cargas libidinales que el ello utilizaba para investir objetos del mundo externo. Al producirse la identificación, porque ¿qué es la identificación? ¿Qué es? Es un proceso psíquico por el cual ¿qué? ¿Cuál el sujeto toma rasgos o aspectos de determinadas personas? Ajá. Para defenderse, u objetos. No sé, objetos. Para defenderse, también para constituirse. En este momento estamos hablando, la identificación es un proceso psíquico no necesariamente defensivo. Bien. No necesariamente defensivo. Sí puede ser pensado como defensivo en algunas situaciones, pero ya lo vamos a ver ahí. Acá estamos hablando de la identificación como un proceso de constitución yoica. Entonces, ¿el yo qué hace? Toma los rasgos del objeto sobre el cual investiga, carga libidinal el ello, y dice que se transforma en función del objeto. Se van produciendo transformaciones. Entonces, el yo es como si el yo le dijese, ámame a mí. ¿Por qué amas al objeto que está afuera? Ámame a mí, yo soy el objeto ahora. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, profe. ¿Será que puede dar un ejemplo de eso? De un objeto de amor, por ejemplo, ¿qué puede ser un objeto de amor? Que no sea una persona. ¿La mamadera, algo así? No, que después el niño tiene que dejar la mamadera. Puede ser la mamá, puede ser que al inicio, por ejemplo, en ese vínculo, en ese encuentro del bebé con la mamá, del ello psíquico, en ese cuidado, en ese vínculo que se establece, en ese vínculo que se establece entre la mamá y el bebé, como ello psíquico, el ello mismo vaya descargando cargas pulsionales sobre la madre, sin saber que es la madre. ¿Me entendés, Brenda? Seguramente que sí. porque es el ello. Y ahí tiene que dejar de amar a la madre, cosas así, como por eso ámame a mí, que yo soy parecido al objeto. No entiendo esa parte. Algo así. Pero en ese momento, acuérdense que la identificación primaria es una identificación masiva y total con las figuras parentales. En el momento que no hay discriminación, seguramente habrá un encuentro libidinal entre la madre y el bebé. De hecho, lo hay. De hecho, lo hay. Es la madre. ¿Pienso? Sería, la madre tiene que constituirse como un sujeto extraño. O sea, de pasar a ser un ello con el niño. Pasa a ser un sujeto extraño, un proceso de diferenciación continuo y ordenado, dice el texto. ¿Puede ser? Claro. Sí, señor. Sí, señor. Estamos hablando de una mamá saludablemente psíquicamente, digamos, que acompaña el proceso, ¿no? Y el niño se va configurando en función a las identificaciones, va tomando rasgos de la mamá, del papá, de las figuras de cuidado, que en realidad al principio no son rasgos, sino que incorpora, hay una identificación masiva, por eso es una identificación primaria. Yo soy mamá o yo soy papá o lo que sea, yo soy. Entonces me configuro como humano igual que el otro, pero como una totalidad.
En ese momento, estamos hablando de un yo realidad inicial. Yo ya me reconozco como una totalidad a diferencia del otro. Ahora bien, psíquicamente hablando, estamos hablando de un psiquismo muy lábil todavía. Hay como una primera diferenciación. Un psiquismo que no tiene las herramientas para procesar las situaciones displacenteras. ¿Qué edad por ahí sería eso, profe? O sea, no. ¿Cómo? ¿En qué edad más o menos sería eso, profe? Estamos hablando de 0 a 6 meses más o menos. La existencia de un ello puro. Entre los 6 y 18 meses progresivamente se va configurando el yo. Así que ¿vieron que ustedes ven en Evolutiva 1 la angustia de los 8 meses? Sí, profe, un organizador del desarrollo. Es un organizador. Cuando se despega de la madre, profe. Claro. No es casual que a los 8 meses aproximadamente el niño se angustia cuando la mamá se va. ¿Por qué se angustia? Porque ya hay una diferenciación. Ese es un indicador. El niño se debe angustiar cuando la mamá se va y sí, es esperable porque se está discriminando, se está dando cuenta, aunque sea precariamente, que hay algo de ese objeto amado que se aleja. Y como todavía no tiene construida la noción de objeto permanente, cree que si desaparece no viene más. Lo que desaparece a esa edad es como si dejase de existir. De ahí la angustia. Pero ese es un indicador de que los procesos de identificación se están gestando y se está produciendo una diferenciación yo-no yo. ¿Se entiende? Estamos hablando más o menos de 6, 8 meses hasta los 18 meses, a veces 2 años, en que se va configurando progresivamente esta diferenciación yo-no yo. Inicialmente, se da este yo realidad inicial. El yo realidad inicial implica que yo me reconozco diferente del mundo externo. Hay un mundo externo y yo. Ahora bien, él también discrimina al niño que hay en el mundo sensaciones placenteras y hay sensaciones displacenteras. Y que en mi mundo interno también, en mí, hay sensaciones placenteras y displacenteras. El psiquismo del niño a esa edad no tiene herramientas para procesar las sensaciones displacenteras. Frente a lo displacentero, no sabe qué acción realizar, ¿se entiende? Psíquicamente hablando. Entonces va a utilizar como mecanismo, la defensa que va a utilizar en ese momento para poder tolerar los niveles de displacer es el mecanismo de la disociación. El niño de esa edad, el bebé, va a disociar lo placentero de lo displacentero. Primero disocia, separo todo lo placentero para un lado, todo lo displacentero para el otro. Y a partir de ese momento se comienzan a gestar los mecanismos que se conocen como proyección e introyección. ¿Qué hace? Lo displacentero lo voy a poner todo afuera, lo proyecto. Todo lo malo no me pertenece, le pertenece al mundo externo. Y todo lo placentero es mío. Todo lo lindo me pertenece, todo lo lindo, lo bueno me pertenece, es mío. Y todo lo malo es tuyo. Eso es introyección. Introyecto lo bueno y proyecto lo malo afuera, porque no lo puedo manejar, no lo tolero. En este proceso se comienza a gestar lo que se va a llamar yo placer purificado. Yo placer purificado porque el yo va a ser puro placer, eso significa. Es el niño pequeño, de 1 año y medio, 2, 3, que es intensamente narcisista y egocéntrico. Ahí estamos hablando de un yo placer purificado. Todo lo mío nomás es lindo y es bueno y todo lo malo está afuera. El niño no puede tolerar
lo displacentero. Es el niño que está comprando, quiere algo y zapatea, llora porque la mamá no le compra. ¿Se ubican? Un niño pequeño, 2, 3 años, 4, ya deberíamos progresivamente ir trasladándonos al otro yo, digamos. En algunas materias habrán hablado del niño que tiene un pensamiento egocéntrico. Un pensamiento egocéntrico porque no puede descentrarse, no puede pensar desde el punto de vista del otro, porque no puede, porque no tiene las condiciones psíquicas ni intelectuales para hacerlo. No se le puede, es la época del juego paralelo. Va a comenzar con el juego simbólico primero, va a pasar al juego paralelo. Juego, pero no juego con el otro, no puedo compartir porque no puede, no tiene las condiciones para hacerlo. Progresivamente va a pasar al juego reglado, ya en la escuela. Cuando el niño acepta las reglas, sabe que está jugando con otros, que hay normativas que se respetan, ya estamos hablando de un aparato psíquico constituido, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. Profe. Bueno, yo placer purificado no es que transita de la misma manera el periodo que va desde los 6, 8 meses hasta 5 o 6 años. 5 o 6 años, cuando finaliza el Edipo, ya hay un aparato psíquico constituido. En ese momento, 5 o 6 años, podemos hablar de un yo realidad definitivo. Ya es un yo realidad definitivo. Es un yo que se vincula con el resto de los objetos, ¿no? O ya ha gestado las condiciones para tener vínculos empáticos, digamos, ¿no? Para poder ponerse en el lugar del otro, donde ya el narcisismo ha sido limitado, ¿no? Porque el narcisismo es saludable, digamos, es importante ser en un periodo de la vida narcisista, ¿no? Porque eso tiene relación con la autoestima, con el sentimiento de sí, con el amor propio. Pero eso tiene un límite. Está bien que yo me quiera, pero tiene un límite, y el límite es poder querer al otro. Poder querer al otro como un objeto total, no como un objeto parcial. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos hasta ahí? Lo vamos a retomar en clase si quieren a esto después. Sí, profe. Bueno. ¿El martes que viene usted va a estar en la clase? Sí. Yo no estuve este martes porque tuve un problema familiar nomás, urgente, y tuve que viajar. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? El yo Sí. todavía nos falta explicar el yo ideal, el ideal del yo. Me dijo el profe que ustedes vieron los vasallajes del yo. Dimos más o menos, él nos comentó más o menos cómo era, pero tenemos que leer el texto para entenderlo. Bueno, creo que nos queda un poco tiempo. ¿Cuánto nos quedan? Finalizará pronto. ¿Nos quedan 15 minutos? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos nos quedan. Bueno, la idea, antes que terminemos, la idea es comenzar a trabajar ya sexualidad la semana que viene. Pero nos vamos a organizar así. En la primera parte de la clase, vayan con todas las preguntas que tengan sobre segunda tópica, sobre todo. Estas cuestiones que no terminan de cerrar, a ver si las terminamos de integrar en algún esquema. Y después vamos a comenzar con sexualidad. Yo sé que el profesor les habrá mandado ya alguna actividad. Sí, nos mandó un Word donde tendríamos que, a partir de eso, organizar las ideas del texto. Sí, yo sé porque ya la vi. Así que eso también lo vamos a retomar nosotros en la clase del práctico para ir trabajando estas cuestiones, ¿no? Y vayan por grupo, trabajando el concepto de sexualidad, la diferencia con la genitalidad, la sexualidad infantil, las características que le pide Fede también. Primer modelo, segundo modelo,
Primer modelo es oral, anal, fálica, todas las fases que ustedes ya conocen. El segundo modelo, que no lo conocen, creerían que es autoerotismo, narcisismo y relaciones de objetos, elección objetal. Ahí tienen el texto de Narcisismo de Freud. Habla de estas cuestiones, de este segundo modelo. Tienen los diccionarios. Hay un texto también que trabaja Nacio, los 7 conceptos para estudiar el psicoanálisis. El capítulo de narcisismo. Vayan leyendo, aunque no trabajemos toda la clase que viene, porque ahí ya nos vamos a ir centrando. Y también vayan leyendo complejo de Edipo, porque el complejo de Edipo, en este proceso de desarrollo libidinal, el complejo de Edipo es el conflicto central de la etapa fálica. ¿Se ubican ustedes? Así que ahí ya vamos a ir articulando esto. Y entonces estaríamos pasando al tercer concepto para el estudio del psicoanálisis. Vimos inconsciente, represión, vamos a sexualidad y nos quedaría después transferencia para ir cerrando. ¿Alguna pregunta? Uy, está cantando un gallo. Profe, en algún momento de la clase del martes, ¿será que también va a hablar sobre el super yo? Vio que quedó pendiente, eso ahora no. Y sí, vamos a retomar. Vamos a retomar porque son los temas que van a ingresar en el parcial. El super yo así puede repetir bibliografía, dice, sí, van a buscar el texto narcisismo, de introducción al narcisismo de Sigmund Freud, lo que ya le dio el profe, 3 ensayos sobre teoría sexual, todo el capítulo completo, hasta metacompleta, morfosis de la pubertad. También hay un texto de Nacio que habla de narcisismo, vayan leyendo aunque no lo trabajemos todavía. Complejo de Edipo de Freud, complejo de Edipo de Nacio, complejo de Edipo estructural, Lacan. El sepultamiento del complejo de Edipo, nunca profundizamos en eso. La llamada está a punto de terminar. Bueno, eso vayan leyendo y vayan haciendo preguntas. Recuerden que una de las consignas era que vayan identificando lo que no entendían y pregunten. Gracias, profe. Preguntas.